Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Nürburgring, en la serie de Ferrari FXX. Y voy a correr con la Ferrari FXXK Evo del 2018, porque entre las dos opciones disponibles, si estás buscando confiabilidad en el manejo y un ataque en las curvas eficiente, esta es tu mejor opción, porque la complejidad del diseño aerodinámico de este coche es fenomenal, que asiste de manera increíble en el ataque de las curvas más lentas y también desarrolla muy buena velocidad. Sin embargo, como puedes ver, conseguir espacio de maniobra y avanzar en la tabla no será nada sencillo porque somos muchos los que usamos este coche y tenemos el mismo desempeño. La diferencia está en los ajustes de tuneo que puedes hacer al vehículo, que por cierto les comparto los míos en la descripción del video como siempre. Ahí me las arreglo y avanzo a la sexta plaza de la tabla. Vamos a ver si podemos seguir escalando. Estoy usando el compuesto intermedio para no preocuparme por la degradación. Y ahí se va fuera otro piloto del circuito. Hay que regular mucho el acelerador y la potencia porque recuerda que estamos conduciendo coches con motor bloque grande de 12 cilindros aspirado que tiene mucho caballaje, y si no regulas bien el acelerador te puede castigar y te puede sacar fuera del circuito a derrape. Así que siempre hay que conservar la calma, tratar de encontrar el punto de equilibrio del coche en cada rotación, y de esa manera te garantizo que vas a poder escalar posiciones. Hay que anticipar también a los rivales cuando pierden el control, pero más allá de eso, la verdad es que esta es una serie espectacular que les recomiendo con los ojos cerrados para que disfruten de coches de alta cilindrada con un rendimiento similar entre todos los rivales. Recuerda que aquí no puedes instalar piezas mecánicas, solo hacer los ajustes de tuneo pertinentes, así que de eso también se trata, de técnica de manejo, de control, de anticipación, de tu capacidad adaptativa para entender el funcionamiento del coche de acuerdo a cada circuito. Así que señores, ahora estamos en la segunda plaza ya por terminar la primera vuelta. Hemos escalado rápido, con paciencia, con determinación. Y como ya les dije, son carreras cortas, apenas 5 vueltas en el circuito de Nürburgring. Y a partir de este punto en adelante lo único que tengo que hacer es esperar, ser paciente, tratar de ir descontando tiempo a mi vuelta. No tengo que enfocarme en el líder, tengo que enfocarme en mi propio desempeño para atacar las curvas buscando el mejor espacio posible para hacer la rotación, salir con buen impulso, mantener así la confiabilidad del coche, que no me vaya a traicionar no se me vaya a bloquear los neumáticos, no se me derrape, mantener el grip, y de esa manera con mucha calma le voy a ir descontando tiempo valioso al líder. Otra cosa también que tenemos que tener en consideración, que muchos de los pilotos que ingresan en esta serie pretenden hacer el recorrido usando el compuesto blando y sin parar en boxes, por supuesto. ¿Y qué pasa? Que lamentablemente el compuesto blando no soporta más de 4 vueltas consecutivas. Que recuerda que son coches de mucho poder y siempre hay fricción porque se están atacando las curvas a mucha velocidad y la temperatura aumenta irremediablemente y por lo tanto el compuesto blando no soporta. O sea, no es que vas a tener dificultades en el cierre, vas a poder cumplir o completar la carrera sin problemas, a pesar de que puedan entrar en desgaste grave. El coche es tan estable que te va a facilitar llegar al cierre, al final, y cruzar la meta. Pero el problema es que vas a perder mucha velocidad y mucho ataque en las curvas cuando el desgaste sea ya desproporcionado. Entonces lo ideal es que compitas en esta serie con el compuesto intermedio para que de esa manera no te tengas que preocupar. Y eso es lo que está pasando en este momento. El compañero que va de líder, el Postalman 9477, que va conduciendo la otra Ferrari, el Ferrari FXXK del 2014, creo que es el modelo. Él está conduciendo con los neumáticos blancos, y cuando ya estemos en la última fase, ya en la última etapa, va a tener muchos problemas para sostener el ritmo. Así que por eso siempre hay que tener paciencia. Cuando observas, si estás compitiendo y observas este tipo de desempeño, que por más y que tú estás tomando las curvas adecuadamente,
y no te estás equivocando, y aún así el líder se mantiene distante, mantiene la brecha, es porque él está usando el compuesto blando, y esa es tu mayor ventaja. Solo tienes que esperar a la última vuelta, que probablemente allí ya se va a desplomar su rendimiento, y por eso es que siempre tienes que mantenerte enfocado, no puedes equivocarte, para que puedas sostener el ritmo, no puedas caer tú con problemas, porque de esa manera es que tú vas a poder acercarte rápidamente para el final. Y ya estamos desarrollando la penúltima vuelta de la carrera y me estoy acercando rápidamente a la estela del compañero Postalman 9477, que ya va complicado con los neumáticos. La degradación es máxima y ya tiene dificultades para mantener la estabilidad del coche en cada giro, sobre todo en este tipo de curvas, en las transferencias de peso. La cola se le va, se derrapa y está ya con muchas dificultades. Trata en la medida de lo posible de evitar salirse del asfalto, a ver si tiene la oportunidad de conservar la posición y ganar la carrera, pero lo veo difícil porque en cada frenada logro descontarle terreno valioso. Vamos a ver qué pasa en el corte, que es el más difícil del circuito. Se va largo en la rotación. Ya el Ferrari no le quiere girar igual. Tiene que obligar a la trompa a entrar en el apex, y eso hace que, por supuesto, gire con más lentitud. Así que lo estamos aprovechando. Estoy consiguiendo, buscando todo el espacio de rotación disponible para salir con más velocidad, y el coche sigue respondiendo. Mis neumáticos están por debajo de la mitad de su vida útil, lo que significa que me queda goma suficiente para concluir la carrera sin preocupaciones y con el consumo de combustible idóneo para que el coche sea más veloz en esta última etapa, más ligero y con mejor ataque en las curvas. Así que mira como ya estoy olfateando los tubos de escape. El Ferrari de Postalman está seriamente, está en dificultades. Ya no tiene el mismo desarrollo de velocidad final, ya no tiene el mismo ataque en las curvas. Así que eso lo estoy aprovechando. Solo tengo que tener paciencia, no puedo equivocarme, no puedo arruinar esta persecución con un choque o con un contacto que pueda evitar. Así que salimos de la rotación. Él trata de sostenerlo, pero yo salgo con más impulso y le arrebato la primera plaza justo antes de concluir. Solo queda la chicana y el corte en la recta de las emociones, y la cosa se está poniendo ya muy difícil para que el compañero pueda recuperar lo perdido. Se queda atrás, no le queda de otra, tiene que conformarse con la segunda posición, y la paciencia ha rendido frutos, que es lo que les he dicho siempre, que uno tiene que mantener el enfoque en todo momento para que el ritmo sea favorable y así poder conseguir este tipo de resultados. Después de 9 minutos 34 de contienda, escalando 7 posiciones, conseguimos la victoria con un tiempo muy bueno de 1 minuto 53, 0.22 milésimas. El compañero Postalman se llevó el mejor tiempo de vuelta del circuito con los neumáticos blandos y gracias al desplazamiento de la Ferrari FXXK con 1 minuto 52, 440 milésimas. Y te recuerdo una vez más que consigues en la descripción del video mis ajustes de tuneo para que puedas modificar el coche y conseguir este desempeño. Muy recomendado esta Ferrari para cualquier circuito deportivo.